Son las 7:37. Hemos hablado con dos abogados constitucionalistas y penalistas a propósito de la decisión tomada por el Poder Judicial de declarar definitivamente archivado el caso Cócteles para Keiko Fujimori y los imputados que estaban con ella, sobre todo de Fuerza Popular. En este contexto hemos mencionado un tuit que ha circulado hoy, dictado por el expresidente Ollanta Humala desde la prisión, sosteniendo que a él se le ha condenado por cargos que ahora la justicia y el TC consideran inválidos. Para saber si la argumentación esgrimida por el presidente Humala tiene o no solidez, hemos solicitado a su abogado, Wilfredo Pedraza, quien nos va a explicar en qué se parece el caso de Ollanta Humala al caso de Fuerza Popular y las 40 personas que estaban imputadas por lavado de activos para financiamiento de campaña. Fernando, buenas noches. Buenas noches, señor Pedraza. Los casos son idénticos porque el fondo, salvo matices, tiene que ver con aportes de campaña de la empresa Odebrecht que tienen esa naturaleza. Aportes destinados para campaña política. El Tribunal Constitucional, como usted recordará, ha declarado que los aportes para campaña política no son delito, sino hasta el 2016 en una modalidad, de manera tal que a la señora Keiko Fujimori y a esas 20 personas les imputan haber recibido dinero de Odebrecht y de otras personas que fueron destinados para la campaña política. En nuestro caso, hay una imputación similar en la campaña 2006 y otra similar en la campaña 2011. Por tanto, el fondo, es decir, aporte para campaña que tienen por finalidad gastos de publicidad y todo aquello que supone campaña política, no son delito, lo ha establecido el Tribunal Constitucional y además, hace muy poquitos días, la propia Corte Suprema, la Sala Permanente de la Corte Suprema, ha resuelto exactamente lo mismo frente al caso de la señora Susana de la Puente. En este caso, mucho más expreso, la señora Susana de la Puente reconoce haber recibido dinero de Odebrecht para campaña política del señor Pedro Pablo Kuczynski y la Suprema ha dicho que también los actos de entrega de dinero para campaña política que no se conozca de un modo claro, evidente, el origen ilícito del dinero, pues no constituye lavado de activos y por tanto la ha excluido también de esa investigación. Ambos casos son exactamente idénticos, con muy pequeños matices secundarios respecto al tema central del señor Humala. Y él, el día de hoy, ha cumplido 9 meses de detención por esa causa que el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema han declarado que no es delito y por tanto la arbitrariedad es manifiesta. Ahora bien, lo que se nos ha dicho a propósito de ese documento, quiero publicar en la pantalla el documento que usted ha dirigido al juez encargado de la Sala de Apelaciones de la Corte Superior, que es el magistrado Edison Guamán Chacón, ¿no? Lo estamos poniendo en la televisión. Lo que se nos ha dicho es que en el caso de sus patrocinados ha habido un dinero recibido tanto en la campaña del año 6 como en la del año 11, que fue usado no para campaña electoral, sino para objetivos privados, incluso la compra de bienes inmuebles. Explíquenos su punto de vista sobre esto. ¿Qué cosa cambia esta realidad? A ver, el eje central es que en ambos casos se habrían entregado dinero para las campañas políticas del año 2006 y del 2011. Un extremo de esa imputación en perspectiva de la Fiscalía se habría destinado una parte para compra de un inmueble y para otros temas adicionales. Sin embargo, el tema central es que en el año 2006 y en el año 2011, en el 2011 particularmente en el caso de Odebrecht, nadie podría presumir razonablemente que Odebrecht estaba metido en situaciones irregulares, a partir del cual uno debía de presumir razonablemente que era un dinero de origen ilícito. El señor Humala
ha negado recibir aportes tanto en el 2006 como en el 2011 y por tanto, en materia probatoria en el expediente, la verdad es que no existen elementos razonables que así lo establezcan. Pero aún hubiese sido así, en la tesis fiscal, el tema central, y así está establecido con mucha claridad por la Corte Suprema, si no existe conocimiento del origen ilegal de ese dinero, pues por tanto no puede haber lavado de activos, al margen de si el dinero terminó en la campaña política o hubiese terminado en una situación distinta que por supuesto el señor Humala niega. De acuerdo. Ahora bien, ¿cuál es la cronología que ustedes manejan? Porque eso es lo que es clave para la decisión tanto del Poder Judicial como del Tribunal Constitucional. ¿Desde cuándo la receptación de dinero que no se declara, que se introduce y se blanquea en una campaña electoral, es un delito que merece prisión? Desde el año 2016, en la modalidad de receptación de dinero, y desde el año 2019, cuando estamos frente a aportes ilegales para campaña política. Al señor Humala le imputan recepción de dinero en el 2006, no había ninguna norma en ese momento, y luego en el 2011. Por tanto, estamos muy distante en la cronología de que esos comportamientos tuviesen relevancia penal, tal cual señala la Fiscalía. Por tanto, en la línea de tiempo, lo que hay son infracciones electorales a la ley de partidos políticos y eventualmente otras situaciones que podrían tener algún significado penal, fe pública, delitos tributarios, etcétera, tal cual, por ejemplo, en el caso Cócteles, ha sido resuelto por el juez el día de hoy, ¿verdad? Se ha archivado lavado de activos, pero ha mantenido otras hipótesis como fe pública, por ejemplo. Falsedad genérica, sí. Falsedad genérica. Creo que esa es un poco la línea. Lo hemos venido sosteniendo desde el 2016. Lo que es materia de esta investigación no puede ser delito por un tema de atipicidad evidente y en todo caso, si hay flujos de dinero que requieren una explicación, bueno, la explicación se ha dado. Si eso no convence, en todo caso, tendría que tener un significado penal distinto y no lavado de activos. Hoy estamos, Fernando, pidiendo al Poder Judicial que revise la detención del señor Humala por una razón central. Si el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial, la Corte Suprema, ha dicho que eso no es delito, la gravedad entonces del delito que le imputan ha perdido sustento. Por tanto, sin perjuicio de lo que pueda ocurrir en segunda instancia en la apelación, y estamos esperando 9 meses para que eso comience, pues que enfrente el proceso en libertad y el juez diga lo pertinente cuando esta apelación concluya. Creo que es un asunto razonable, justo, cuando, reitero, hay dos pronunciamientos tan relevantes, Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, que dicen que eso no es delito. Bueno, si eso es así, y hay beneficiados por la misma materia, extender la situación nos parece algo absolutamente lógico. Si llevamos su lógica hasta el extremo, finalmente no habría prácticamente nadie condenado por lavado de activos en campaña electoral. Bueno, es que la realidad, Fernando, es esa. Creo que importante situarse bien en los tiempos. Si la temporalidad de los aportes, en caso se hubiesen recibido, no tenía delito 2016 y 2019, lo concreto es que esos son comportamientos atípicos. En el mundo, Fernando, la regulación vinculada con aportes ha sido ninguna regulación, luego regulaciones de corte administrativa y luego regulación de corte penal. Hemos transitado esa situación de manera tal que hay que respetar la ley, el principio de legalidad. Si en el 2011 no había norma, en el 2006 tampoco, pues resulta ilógico insistir en una hipótesis de lavado de activos cuando esa figura no existe. ¿Hay otra connotación penal? Bueno, miremosla desde esos lados que son un poco más razonables, pero no tengamos detenido al señor Humala 9 meses por una situación que ya se ha dicho en nuestro país no es delito.
¿Cuándo espera usted tener una respuesta del presidente de la segunda sala de apelaciones de la Corte Superior? Esperamos muy pronto en estos días sobre esta incidencia. Hay que recordar que esta incidencia ya la planteamos en una primera ocasión. Bueno, esta es una segunda oportunidad. La ley admite revisar una situación de esta naturaleza. Le estamos diciendo a la sala tres cosas. Uno, tome en cuenta lo resuelto por el Tribunal Constitucional. En segundo lugar, tome en cuenta lo resuelto por la propia Corte Suprema. Y en tercer lugar, tome en cuenta lo que ha resuelto una sala penal constitucional aquí en Lima, que ha declarado fundado un habeas corpus en favor del señor Humala por la detención indebida con solo la lectura de sentencia. Por tanto, fíjese, hay pronunciamientos específicos sumamente claros que indican que el señor Humala está detenido indebidamente, ilegalmente. Corresponde entonces revisar esta situación sin perjuicio, reitero, de que el proceso penal en la apelación se tenga que llevar cuando el Poder Judicial así lo decida. Así que esperamos que esto sea muy pronto. Abogado defensor de Ollanta Humala, muchísimas gracias por sus explicaciones y esperaremos la respuesta de la sala de apelaciones para invitarlo y poder hablar con más amplitud sobre el tema. Que tenga usted muy buenas noches. Entre tanto, vamos a hablar sobre